Ya estamos de regreso aquí en Tempranito, el programa que alegra todas tus mañanas, y como cada martes pues tenemos este segmento de El día que cambió mi historia. Y pues bueno, la historia del día de hoy sabemos que va a tocar tu corazón y que va a inspirar a muchas otras personas para pues bueno, seguir confiando en el Señor, esperando en esos milagros que le hemos estado pidiendo. Esta mañana está conmigo Alma Varela. Alma, muy buenos días. ¿Qué tal, Ceci? Buenos días. Gracias. Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Alma. Sabemos que, pues bueno, Dios ha hecho cosas maravillosas en tu vida desde que estabas muy chiquitita. Sí. Cuando somos niños, pues no nos damos cuenta de muchas cosas. Ya que empezamos a tomar un poco conciencia, nos damos cuenta que, wow, desde cuándo el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado para cumplir ese gran propósito que estaba diseñado para nosotros. Alma, cuéntanos un poco cómo desde que estabas chiquita Dios mostró ese especial cuidado para ti. Sí, Ceci, mira, yo nací en San Luis Potosí, México, en una familia de 8 hijos. Wow. Entonces, soy la menor de 8 y pues mis padres, éramos una familia que todo el mundo podría decir de lo más normal, ¿no? Mis padres mi papá trabajaba afuera, mi mamá cuidaba de la familia, pero mis papás, bueno, antes de que yo naciera, mis papás tuvieron como vecinos a unos misioneros cristianos, ¿verdad? Entonces, estos misioneros empezaron a hablar con mis papás sobre si podían empezar un estudio bíblico en su casa y todo esto. Entonces, mi papá dijo que estaba de acuerdo, mi mamá también. Empezaron a estudiar la Biblia con estos misioneros antes de que yo naciera. Entonces, para cuando yo nací, mis papás ya habían tomado una decisión por seguir al Señor con todo su corazón, o estaban casi en ese proceso. Pero cuando yo nazco, ya mis papás pues estaban bien involucrados en estudiar la Biblia y todo. Entonces empezamos a tener una clase, o ellos empezaron a tener una clase para niños, y ahí estaba yo. Y a mí me encantaban las historias de la Biblia, ¿no? La que era mi maestra de la clasecita, éramos niños de todas las edades, ya sabes, ahí juntitos y todo. Pero ella contaba las historias con tal pasión que para mí eran reales. Haz de cuenta que yo estaba viviendo lo que ella nos decía, ¿no? Y me imaginaba a Jesús caminando entre sus discípulos y todo. Entonces, cuando ella empezó a hablar de que Jesús había venido para salvarnos, o sea, no solo para ser una persona más famosa ni nada, sino realmente Él había venido con un propósito de cambiar nuestra vida, de salvar nuestro corazón, nuestra alma, ¿verdad? Sí. De la condenación eterna. Yo empiezo a tener una convicción en mi vida. Imagínate, yo tenía 3 años. Wow. Entonces, mucha gente hoy en día yo escucho como, está chiquito, no entiende, ¿no? Pero yo, cada vez que oigo algo así, yo me pongo a pensar, no, sí entienden. A lo mejor algunos niños no se desarrollan poco después o lo que sea. En mi caso, a los 3 años yo entendí perfectamente, en mi corazón hubo una convicción de que yo no iba a ir al cielo, así en una mentalidad muy tierna, digamos, ¿no? Pero hubo una convicción de que yo no iba a ir al cielo, yo no iba a estar con Dios si yo me moría, ¿no? Y mucha gente a lo mejor, porque me han cuestionado, bueno, pero ¿de qué te libró Dios si tú estabas muy chiquita? ¿Qué pecados tenías? Bueno, pues ya había nacido en pecado, dice la palabra, ¿no? Entonces, el Señor me rescató a esa corta edad. Y le doy muchas gracias a Dios, al Espíritu Santo, por esa convicción, ¿no? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Entonces, a mí el Señor me alcanzó a esa corta edad, y ahora digo, pues, qué bueno, porque si no más tarde, quién sabe, ¿no? Y es, de verdad, vaya, no es común escucharlo, no es común tampoco que hayas guardado en tu memoria a los 3 años ese impacto que tuvo en tu vida. Pero, pues bueno, a partir de ahí, el Señor empieza a manifestar su obra en ti. Así es. ¿Qué pasa más adelante cuando eres ya una chica joven que empieza a tomar decisiones, que le gusta la libertad, la fiesta? ¿Qué sucede con Alma? Sí, fíjate que fue interesante y yo he escuchado que esto le pasa a muchos chicos que conocen al Señor muy pequeños.
llega la adolescencia y empieza a traer lo que los demás hacen, ¿no? Porque yo de niña no, o sea, yo era bien entregada al Señor y hasta invitaba a mis amiguitos a las reuniones de la iglesia y todo. Pero llega la adolescencia y me llama la atención lo que los otros hacen, los otros que no son creyentes, ¿no? Los que no son cristianos, que andan ahí tomando y todo. Me llamó la atención, gracias a Dios, bueno, puedo decir, nunca lo hice, nunca entré en drogas, alcoholismo, pero me llamó la atención. Me llamó la atención y me atraía, ¿qué sería eso? ¿Qué sería probar todo eso, no? Entonces lo que sí empecé a hacer fue como escaparme, ¿verdad? Sin permiso, para ir a las fiestas y cosas así. Le doy tantas gracias a Dios, Ceci, por la vida de mi mamá, porque mi mamá empezó a orar por mí. Bueno, siempre lo hizo, mis padres siempre oraron por cada uno de sus hijos, pero mi mamá, me consta porque escuché sus oraciones, de noche mi mamá no se dormía hasta que estaba en oración. Yo creo que las que son madres entienden eso. Mi mamá se arrodillaba al lado de su cama y empezaba a orar por cada uno de sus hijos, pero yo la escuché varias veces orando por mí, específicamente, de esas veces que cruzas por el cuarto de tus papás, ¿no? Y la puerta de mis padres estaba ahí medio entreabierta y yo veía a mi mamá orar y yo la había visto varias veces, entonces, pero un día que escuché: Señor, te pido por Alma, rescátala, Señor, tráela de vuelta, que su pasión por ti no mengue, o sea, esas palabras impactaron mi corazón de tal manera que yo dije, yo no puedo seguir así. Y como digo, no era que anduviera súper perdida, pero en mi corazón igual había rebeldía. O sea, no importa, ahora que reflexiono en eso, digo, no importa qué tan alejado estamos, ¿verdad? Qué tan perdidos estamos, por decirlo así. Aunque el Señor nos haya rescatado, a veces nos descarrilamos, ¿no? Sí. Nos rebelamos. No importa qué tan lejos estamos, el corazón está rebelde, ¿no? Y eso es la actitud que el Señor quiere rescatar, el Señor quiere atraernos otra vez a Él, ¿no? Y las palabras de la oración de mi mamá fueron las que el Señor usó, ¿verdad? Para impactarme, atraerme otra vez a Él. Y pues le doy muchas gracias al Señor por eso. Porque cuánto amor, ¿no? No permitió que tuvieras un accidente, un problema fuerte con tus papás, ser la más chica entre 7. También muchas veces es como es la consentida, a la que ya le dejan hacer todo a lo que los grandes no dejaban hacer, y eso puede generar muchos conflictos entre los hermanos. Y después de esto, Alma, surge o te das cuenta de un don especial que tenía Dios para ti. Sí, fíjate que cuando regresé, ¿verdad?, a una comunión estrecha con el Señor, yo era súper activa, Ceci, entonces yo necesitaba maneras como de desahogar mi corazón, ¿verdad? Y yo lo hice con deportes y lo hice, yo andaba en todo, andaba enrolada en todo, en teatro y bueno, en cuanto, pero yo dije, o sea, el Señor puso en mi corazón, todo es obra de Dios, ¿no? Y del Espíritu Santo en nuestro corazón. El Señor puso en mi corazón una manera de escapar, por decir, de darle auge o empuje a todo lo que yo sentía en mi corazón para con el Señor y para lo que me rodeaba. Y yo empecé a escribir letras muy sencillas, simplemente como poemas, a una edad, ¿qué te quiero decir? Como de unos 13, 14 años. Yo me había bautizado a los 12 años y te digo, yo tenía tanto amor por el Señor, tanta pasión, tantas ganas de servirle y no sabía cómo. Entonces empiezo a escribir estas letras muy sencillas y una melodía muy sencilla, pero empecé a decirle al Señor a través de esas letras, a través de esa música: Señor, te amo, eres todo para mí. Todo lo que yo sentía para con el Señor, yo se lo escribía, ¿no? Y bueno, y nunca lo canté para nadie, siempre fue como para mí, como esa relación mía íntima con el Señor. Eso era lo que yo hacía. Entonces, así empecé, ¿verdad? Así empecé a escribir esas canciones, esas letras sencillas. Y después el Señor tenía pues otros planes. No solamente que quedaran esas canciones ahí escritas, sino que las compartieras, que ministraras a otras personas a través de eso que Él mismo había inspirado en tu corazón. Sí, fíjate que después, como a los 18 años, llegó una organización misionera a mi iglesia y una persona de la organización compartió, ¿verdad?, la necesidad de misioneros alrededor del mundo y todo. Y no, hombre, eso me llegó así como, esta soy yo.
O sea, avivó el don que había en ti. Sí, yo dije yo, Señor. Y yo con todo mi corazón le dije, Señor, yo quiero ser misionera, yo quiero servirte en África, porque era lo que ellos proponían. Entonces yo dije, sí, yo me voy, y tenía la convicción en mi corazón. Hablé con mis padres, claro, y mis papás eran como, si el Señor ha puesto eso en tu corazón, dale, ¿no? Adelante. Ellos nunca dijeron, no, ¿cómo crees? La niña loca, chiquita, ¿cómo claro, se va a ir hasta allá? Y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque ellos estuvieron dispuestos. Pero cuando yo hice la aplicación, obviamente hubo una papelería que había que firmar y todo. Yo mandé todo como ellos me habían indicado. Y fíjate que nunca hubo respuesta de ellos, Ceci. Nunca me regresaron un email. En aquellos tiempos creo que no había email, pero digo una notificación, una llamada diciendo recibimos tu información. Nada, o sea, nunca hubo un contacto de regreso de ellos. Entonces a esa edad pues hubo un poco como de frustración, no frustración, tristeza, como, ay Señor, pues ¿por qué? Si yo de veras tenía ese deseo, ¿verdad? De servirte y tarará, el deseo era genuino, auténtico, noble, ¿qué más podía decir yo? Pero al contrario de eso, yo tuve que decidir, bueno, entonces si no hago eso, ¿qué hago? Entonces estudiar una carrera. Bueno, ¿cuál? Porque pues el abanico era muy amplio, a mí me gustaba todo. Pero tuve que enfocarme y decir, Señor, ¿qué tienes tú para mí? ¿Con qué profesión te puedo yo servir? De acuerdo a las capacidades, los dones, talentos que tú me has dado a mí. Entonces me incliné por la música, estudié una carrera en composición musical en la ciudad de San Luis Potosí y de ahí empezó, ¿no? Como de por sí pues ya cantaba un poco, ya servía en mi iglesia un poco con la música, pues después de ahí ya fue como que el Señor me abrió otra puerta más amplia, digamos, ¿no? Y empecé a seguir componiendo, pero fíjate que curiosamente no compuse tanto en esa época, más bien me dediqué como a dirigir grupos de alabanza, servir al Señor completamente con lo que Él me había dado. Después es que yo empiezo ya a escribir más en forma, canciones y alabanzas al Señor, un poco parecido a lo que yo hacía antes, ¿no? Pero ahora con, digamos, un poco más de entrenamiento. Claro, con más conciencia, con más forma también, no nada más así como te salía la inspiración, ¿no? Y después de eso, Alma, bueno, seguía todavía en tu corazón ese anhelo de las misiones, de servir. Sí. Conoces a tu media naranja que también tenía eso en el corazón. Cuéntanos un poco de esa historia. Sí, fíjate, conocí a mi esposo bien jovencitos, estábamos los dos, él tenía como unos 16 años, yo como 15, y nos conocimos precisamente haciendo ministerio. Él viene de una iglesia en Torreón, Coahuila, yo de San Luis Potosí. Dirías cómo se conocieron. Bueno, pues sirviendo al Señor. Precisamente en su iglesia había un grupo de mímica y teatro. Te digo que yo a todo le hacía. A todo le hacía. Yo también estaba en un grupo de mímica y teatro. Entonces, los jóvenes de su iglesia y los jóvenes de mi iglesia salíamos juntos a servir en las calles de la ciudad de San Luis Potosí o de Torreón, ¿verdad? De donde él era. Entonces, haz de cuenta que nos juntábamos, servíamos y después de ahí, pues, bye, ¿verdad? Dios que te bendiga y nos vemos. Así estuvimos como por 3 años, donde nada más nos veíamos así para servir en ocasiones escasas. No hubo ningún interés. Después, el Señor lo manda después como de 5 años a la ciudad de San Luis Potosí a trabajar. Entonces él regresa, busca la iglesia, busca las personas que él había conocido en años antes y ya, retomamos la amistad, ¿verdad? Y el Señor como que puso una inquietud, ¿verdad? Yo creo que en su corazón y en el mío como de... Yo decía, Señor, ¿será este el que tú tienes para mí, no? Porque yo le tenía como mucha confianza, lo cual era muy raro en mí porque yo siempre fui así como que de muchas amigas, pero a los chicos así como que era muy reservada con ellos, ¿no? Entonces... pues sí, sentí mucha confianza con él y digamos que la amistad fue creciendo hasta que, bueno, él me pidió que fuera su esposa, a lo cual dije que sí. Y fue muy lindo porque empezamos a servir. Desde el momento que nos casamos, fuimos los encargados del grupo de jóvenes en nuestra iglesia. Entonces, ahí empezó todo. Empezó una vida de ministerio juntos y hasta la fecha. Wow. Hasta la fecha servimos al Señor.
Una historia muy interesante que te puedo contar, Ceci, que les puedo comentar a los amigos que nos están escuchando es algo muy, muy interesante. Es que nosotros como líderes de jóvenes llevamos a nuestro grupo a unas conferencias misioneras. Ajá. Y dijimos, pues a ver si el Señor llama a alguien aquí, ¿verdad? Alguno de los jóvenes para el servicio completo a la obra del Señor, al ministerio. Y ahí vamos. Oye, pues que el Señor nos llamó a nosotros, ¿verdad? Sentimos una convicción, aunque ya le estábamos sirviendo al Señor, pero lo hacíamos a la vez que teníamos nuestros trabajos, ¿verdad? Él era ingeniero, yo era maestra de música y eran nuestros trabajos seculares, digamos. Y resulta que tenemos la convicción los dos, ¿no? El Espíritu Santo nos estaba llamando a los dos ahí. Y dijimos, ¿cómo? Si nosotros traíamos a los muchachos, era para los otros, no para nosotros. Pero bien lindo, o sea, nada de ¿cómo te diré? De reclamos, al contrario, pura gratitud al Señor por hacernos ese llamado y pues hasta ahora lo servimos, gracias a Dios. Wow, qué linda historia, Alma, donde podemos ver cómo ese propósito que Dios tiene desde que nos creó se cumple. Él nos va dirigiendo y aunque a veces nos queremos salir del carril, Él con mucho amor se encarga de regresarnos. Y ahora, Alma, pues bueno, estamos escuchando de fondo uno de los sencillos, una de tus canciones. Y pues bueno, hay mucho material ahí disponible. Se llama Bendiciones. Exacto. Y si tú que nos estás escuchando, te sientes identificada con Alma, quieres saber más acerca del material que ella tiene, de las historias que Dios ha puesto en su corazón para compartir contigo, pues bueno, te invitamos a que la visites en sus redes sociales, a que bajes su música y la incluyas en tus playlists para que, pues bueno, llenes tu corazón, tus oídos de buen contenido, de música que nos puede conectar con el Señor. Hay tanta contaminación ahora, Alma, hay tantas opciones también que podemos elegir, pero pues bueno, aquí en Radio La Nuestra queremos entregarte pues lo que podría ser las mejores opciones para que estés escuchando, alimentándote a través de la música también. Alma, ¿en dónde podemos escuchar tu material? Bueno, mis canciones que hasta ahorita he grabado, porque el plan es seguir, ¿verdad? Las puedes escuchar en todas las plataformas digitales, Spotify, Pandora, iTunes, todas las plataformas digitales. Puedes ingresar también a mi canal de YouTube y nada más busca Alma Edith Varela. Y bueno, ahí me pueden encontrar. Alma, ¿y están ahora aquí en San Antonio? Sí. ¿Todavía ejerces como maestra de música? ¿Qué hacen ahora tú y tu esposo? Fíjate que ahora mi esposo está como decano académico en una universidad bautista hacia el sur de San Antonio. Y a mí el Señor me ha dado diferentes ministerios, muy interesante porque tengo 3 pasiones en la vida. Una es la música, otra es la gramática española y otra la palabra de Dios. Entonces... ¡Qué combinación! ¡Wow! Sí, a lo mejor nada que ver, ¿no? Entre ellas, pero sí, esas son mis 3 pasiones, a lo que el Señor me ha llamado y a lo que me he dedicado toda mi vida, especialmente la música, pero también estudio la Biblia y la enseño a mujeres especialmente. Entonces ahorita estoy... es como que el Señor por etapas me ha llevado, ¿no? Pero ahorita me estoy dedicando más a lo que es grabar mi música y también al hecho de la traducción de buenos libros cristianos y edición de buenos libros cristianos. Entonces, en eso estoy prácticamente, wow. Ceci. Bueno, pues ya tú lo has escuchado, busca a Alma Varela, su contenido es realmente muy lindo, muy sensible, sobre todo para las mujeres, no porque los hombres no sean sensibles o no lo entiendan, pero como mujeres conectamos mejor. Así que, pues bueno, otro punto que yo quisiera resaltar es el que no subestimemos a los niños, el llamado que ellos tienen y la manera tan increíble que Dios puede tocar sus corazones. Nunca digamos que es que está muy chiquito, no entiende, o es que todavía ni sabe. No,
Dios Exacto. obra. Ellos son creación suya, son almitas que todavía no han sido contaminadas, que son mucho más sensibles a recibir esos llamados. Apoyémoslos. Aquí tenemos el testimonio vivo de alguien que a los 3 años tuvo la convicción de pecado, aun cuando ni siquiera se había robado un dulce, no había desobedecido a sus papás. Era alguien que estaba preparada ya para recibir esa instrucción. Así que, pues bueno, tengamos esto en cuenta, no subestimemos eso que los niños pueden percibir del Señor y sobre todo apoyémoslos para que sigan en ese camino. Exacto. Se cumplió una vez más, así como lo dice la palabra en la vida de Alma, que los niños los guiemos desde chiquitos en sus caminos y cuando sean grandes no se van a apartar de él. Y así sucedió. Alma, pues bueno, tuve esa oportunidad de reflexionar en esa etapa de rebeldía, volver y bueno, esperamos que esta historia haya sido de inspiración para ti. Muchas gracias, Alma, por venir a compartirnos. Y ya sabes gracias, en dónde puedes escuchar todas las plataformas de música, la música de Estás como Alma Edith Varela. En mi canal de YouTube, sí. Okay. En las plataformas digitales la música la puedes encontrar como, por ejemplo, Bendiciones, Alma Varela. Ok, muy bien. Sí. Muchas gracias, Alma, por compartir aquí con nosotros. Y regresamos ahorita aquí a Tempranito. A ti que eres mi Señor, de todo lo creado, gracias te damos por siempre abrir tu mano, por eso estamos juntos aquí, con corazones llenos de gozo, nos presentamos para decir, te amamos,